una ciclovía emergente? Esta es una intervención rápida, de bajo costo y de alto impacto que consiste en la reasignación del espacio que se le ha dado a la movilidad motorizada para poder devolverlo a la movilidad activa. Hay diversos tipos de infraestructura emergente. Por ejemplo, tenemos las ciclovías, tenemos los ciclocarriles y las calles compartidas. Las ciclovías son espacios segregados, mientras que los ciclocarriles pueden ser únicamente delimitados con pinturas, y las calles compartidas son similares a las vías recreativas. Bueno, pues ahora nos toca hablar sobre los componentes en la implementación de ciclovías emergentes. Sí, nosotras proponemos entre 8 y 7 pasos para implementar las ciclovías emergentes. El primero trata sobre la coordinación multisectorial, que involucra a las instituciones de gobierno y a los diferentes sectores de la población. El diseño de la ruta, el diseño de la infraestructura a implementar. El cuarto paso serían el cálculo de los materiales y recursos humanos. El quinto es sobre la comunicación. El sexto es ya la implementación y el séptimo es el seguimiento a la infraestructura emergente. Como primer paso en la coordinación entre instituciones y sectores, tenemos estos 4 sectores: la sociedad civil, el gobierno, la iniciativa privada y la academia. Es muy importante que para que tengan éxito estas estrategias haya voluntad política. Se deben fortalecer las capacidades técnicas y financieras de cada ciudad. Las ciclovías emergentes deben de complementar la infraestructura que ya existe y de hacerla mejor. También hay que tomar en cuenta las rutas de transporte público, porque las ciclovías emergentes pueden ayudar a bajar la aglomeración en estos espacios. Las ciclovías emergentes deben de conectar puntos de interés y hay que buscar bien o seleccionar el tipo de vías o tratamientos que se van a implementar de acuerdo al tipo de usuarios que van a utilizarlas, de acuerdo a la vocación de las calles y del nivel de habitabilidad y del nivel de movilidad. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, el trazo se hizo sobre vías primarias, que son las vías pues, que son más directas, que conectan orígenes y destinos. También se hizo un espejo de los principales corredores de transporte público, en donde la ciclovía tiene la misma ruta o una ruta parecida que el transporte público. También hay conexión de áreas con mayor densidad con las zonas de mayor interés. El tercer paso es sobre el diseño de la infraestructura. Hay 4 cosas muy importantes. Esto de las ciclovías emergentes se trata de reasignar el espacio vehicular a la movilidad activa, como la movilidad en bicicleta y otros vehículos de micromovilidad. La dirección de la ciclovía debe de ir conforme al sentido de circulación y la circulación de la ciclovía debe de ser en la extrema derecha de la vía. También es muy importante decir que la ciclovía debe estar sobre la calzada y no sobre la banqueta, ni sobre franjas separadoras, ni camellones. El trazo de las ciclovías debe de ser formando una red. Los 5 requisitos de las redes de infraestructura ciclista son que sea segura, directa, coherente, cómoda y atractiva. Para el diseño de una ciclovía emergente es importante 5 cosas. 1, tomar el carril completo de la extrema derecha, porque si no tomamos un carril completo, esto va a provocar que los carriles siguientes de los automóviles se hagan más anchos y que se aumenten las velocidades. El segundo punto es, en caso de la redistribución de carriles vehiculares, destinar un ancho entre 2,50 y 3 metros máximo y hasta 3,30 para carriles de transporte público para evitar el aumento en las velocidades. El tercer punto es distribuir los confinamientos con una distancia entre sí de entre 3 y 5 metros. Esto también depende de qué tipo de confinamiento se utilice, como por ejemplo aquí las barreras Jersey, deben de estar separadas a una distancia máxima de 5 metros. Aunque aquí la Ciudad de México complementó la infraestructura con otro tipo de confinamiento que son reciclados por ejemplo, del Metrobús. El cuarto punto es que el ancho
mínimo de la franja de confinamiento deberá ser entre 50 y 80 centímetros. Esto porque, por ejemplo, la barrera Jersey, la base de la barrera Jersey mide por lo menos 40 centímetros, pero hay que considerar que la franja de confinamiento se compone por dos líneas continuas blancas separadas, bueno, de 10 centímetros de ancho, separadas entre sí de aproximadamente 40 centímetros. Y en el quinto punto hay que reforzar con señalización horizontal y vertical para poder comunicar que ese espacio es de uso exclusivo para ciclistas. Aquí es importante recalcar que no es recomendable implementar una infraestructura bidireccional o que tenga un sentido contrario a la circulación de los vehículos motorizados, porque esto aumenta el riesgo de que ocurra un hecho de tránsito. Siempre hay como obstáculos para implementar infraestructura ciclista, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no voy a implementar porque hay muchos accesos a inmuebles en esa vía, pues hay una solución técnica para todos esos problemas. Por ejemplo, en los accesos a inmuebles se tiene que pintar el cruce ciclista, que consiste en franjas verdes de 40 centímetros de ancho y de 2 metros mínimos de largo, o que abarque la sección de la ciclovía, con una separación de 40 centímetros entre sí. Y los elementos de confinamiento se deben de colocar de 1 a 1,50 metros antes y después de los accesos, también dependiendo de la velocidad de la vía o del tamaño de los vehículos que den vuelta. Y esto va a permitir que no entren a la ciclovía. Para la solución de las paradas de transporte público, entonces, como primer punto importante es que el transporte público no debe acceder en ningún punto al carril de la ciclovía. Es por eso que se le prioriza un carril de circulación después de la ciclovía y se genera este espacio. Por ejemplo, se queda 1,5 metros mínimo para la circulación ciclista y con confinamientos más ligeros se crea un área de ascenso y descenso para las personas de transporte público, usuarias de transporte público, en donde los ciclistas pueden identificar que tienen que reducir la velocidad y las personas que ascienden y descienden del transporte público tienen un área de resguardo. Para el tratamiento de las intersecciones, se puede hacer uso del urbanismo táctico, como en esta imagen que vemos. Por ejemplo, se pueden hacer extensiones de banqueta u orejas, donde la corrección de los radios de giros de 3 a 6 metros permite moderar la velocidad de los cruces y permite incluso hacer este espacio más seguro para peatones, además de personas en bicicleta. Otro tratamiento en las intersecciones muy importante es la señal, pues las señales horizontales, como el área de espera para ciclistas y motociclistas, que se debe implementar en las intersecciones semaforizadas. Esto permite a las personas en bicicleta posicionarse al frente y evitar que respiren estos gases contaminantes y poder tener un arranque antes que los vehículos motorizados y también hacerse visible y sentirse más segura o seguro en esa vía. El cruce peatonal, por supuesto, es muy importante. Este se compone de franjas blancas de 40 centímetros de ancho y 4 metros de largo, con separación de 40 centímetros. Y después viene el cruce ciclista, tiene más o menos la misma configuración peatonal, solo que el ancho se ajusta a la sección de la ciclovía y esto permite a los conductores de vehículos motorizados identificar que por ahí pueden cruzar ciclistas, que por ahí es espacio peatonal y también ayuda a ordenar el transporte. El cuarto paso es el cálculo de los materiales y los recursos humanos. Los recursos humanos son sobre, por ejemplo, las autoridades de tránsito, el personal en calle, quién va a implementar, quién va a vigilar, el personal logístico, y los materiales son sobre los elementos de confinamiento, la pintura, el material sanitizante y la señalización horizontal y vertical. Es muy importante no olvidar que estamos en contingencia sanitaria y que siempre hay que contemplar el equipo de seguridad, de bioseguridad y material sanitizante.
Estos son algunos de los elementos de confinamiento que existen. Está el caballete, la baliza, y la que más recomendamos y la que es más segura es la barrera plástica, que se puede rellenar con algún porcentaje de arena para que sea más difícil de mover. Los conos, los tambos y las barreras peatonales. Es muy importante también señalar que no se deben de unir estos elementos con cadenas ni con cintas, porque eso puede provocar que si un auto o el viento derrumba uno de estos elementos de confinamiento, se van a caer todos como efecto dominó. Para la cuantificación de materiales, se recomienda aprovechar materiales que hay en existencia, o utilizar elementos que no hayan sido empleados en otros proyectos, o también dar una segunda vida útil. Y a partir del dimensionamiento de la vía se puede obtener un primer acercamiento a los materiales necesarios a adquirir. El personal requerido para la operación de la ciclovía, por ejemplo, hay tres tipos de personal, ¿no? El de la implementación, quienes colocan los materiales, quienes habilitan las señales horizontales, el personal de vigilancia y supervisión, que hacen la supervisión de la operación de la vía, la supervisión de las rutas, quienes pueden hacer reacomodo pues de los elementos de confinamiento que se hayan movido, y quien hace la vigilancia nocturna, muy importante. El equipo de comunicación social se encarga del diseño y de la ejecución de la campaña, de monitorear las redes sociales y también de la gestión en el territorio. El siguiente paso tiene que ver con la estrategia de comunicación y aquí lo más importante es definir los mensajes clave. Esto es la información sobre las rutas, su ubicación, recomendaciones y reglas de uso, pero también los beneficios y objetivos de las vías emergentes, y también es importante incluir en la comunicación las externalidades de los vehículos motorizados. El diseño de la campaña tiene que ser muy práctico, con poco texto y muchas imágenes. También utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial que puedan entender la mayoría de la población, y también hacer la inclusión social a través de las imágenes y del propio lenguaje. Por otro lado, hay que elegir los medios de comunicación. Estos son los masivos audiovisuales, los digitales y espacios exteriores. Es importante mencionar que nuestra comunicación no debe basarse en las redes sociales, sino que debe hacerse una combinación con estrategias de gestión en el territorio. Para la implementación, que es el siguiente paso, hay algunos momentos, ¿no? Que es antes, durante y después de esta implementación. Es importante en el antes de esta implementación realizar recorridos de prueba en la ruta, pero estos recorridos también nos van a ayudar a identificar pues posibles zonas donde hay inundaciones, pozos que estén hundidos, rejillas que no permitan un viaje seguro porque se pueden atorar las ruedas de la bicicleta o de los ciclos. También es importante verificar el inventario de los materiales que comentaba Heidi, definir los roles y protocolos del personal, es decir, aquellas instituciones que van a apoyar durante la implementación, horarios, personal, establecer canales de comunicación, por ejemplo, pueden hacer grupos o chats en diversas aplicaciones, y también nos va a ayudar a despejar la vía de obstáculos. Esto puede ser con ayuda del personal de tránsito. Estos recorridos que comentaba al principio nos pueden también identificar dónde hay mayor incidencia de infracciones al reglamento de tránsito, y así apoyarnos para fortalecer la aplicación de la ley en esos puntos. Durante la implementación, algunos cuerpos de los gobiernos locales implementan en el horario nocturno. Nuestra sugerencia es que se implemente en el horario diurno, porque en el horario nocturno ya está comprobado que es cuando más siniestros de tránsito ocurren. Entonces, es importante, bajo este contexto, que el personal cuente con equipo de protección para aumentar su visibilidad, como lo son los chalecos que tienen reflejantes, pero también el casco, el tipo de calzado es importante. Y hay que supervisar que estén utilizando también pues, los aditamentos para la bioseguridad, disponibilidad de gel antibacterial, a un representante del equipo que haya desarrollado el proyecto, pues que esté acompañando al equipo de implementación para que pueda supervisar que se está implementando de manera correcta, o también resolver dudas que tenga este personal que se dedica a la implementación, que normalmente es el área de obras públicas.
Después de la implementación, pues viene el monitoreo y la evaluación. Esto se puede hacer mediante conteos. Es importante realizar la observación de cómo se están comportando las personas usuarias, pero también los vehículos, es decir, si se disminuyó la velocidad, si incluso con la aplicación de encuestas, que ahorita lo vamos a ver más adelante, si hubo una sustitución del medio de transporte, y también es importante evaluar la ruta y la experiencia del recorrido. El seguimiento, que es el último paso, tiene diversos objetivos, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, es decir, si esta infraestructura emergente se va a convertir o no en una infraestructura permanente, nos ayuda a comparar el uso de la vía, por eso es importante que los conteos se realicen previo a la implementación, es decir, contar con una línea base, y así poder obtener las métricas de éxito de esta intervención. También nos ayuda a analizar reubicaciones estratégicas. Hay diversos aspectos a monitorear en una ciclovía emergente. El primero es el uso de la vía, es decir, si hubo un aumento o no de las personas usuarias o de los viajes realizados en bicicleta. También podemos obtener datos sobre el perfil de las personas usuarias, es decir, el género, la edad, el tipo de vehículo, porque pues esta infraestructura no solamente es utilizada por bicicletas y además hay diferentes tipos de bicicleta, pero también hay que incluir a los monopatines, a los patines, a los triciclos y a las personas con discapacidad. Estas intervenciones ayudan a hacer más espacios, a hacer los espacios más incluyentes, y es importante identificar qué impacto se está generando en este sentido. También nos ayuda a identificar si las personas usuarias están utilizando equipo de seguridad y protección personal. Y también podemos obtener información acerca del comportamiento, como les comentaba, de los vehículos motorizados, esto es, si disminuyó o aumentó la velocidad, si hay invasiones en la ciclovía, y de esta manera poder canalizar a los cuerpos de tránsito para que ayuden a desahogar esos puntos, y también si aumentaron o se disminuyeron siniestros de tránsito. En el caso de que hayan aumentado o en el caso de que haya presencia de siniestros de tránsito, pues vamos a poder mejorar también ahí puntualmente el diseño geométrico.